Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Comenzamos este primer capítulo del año conversando sobre los cuidados que tenemos que tener para un verano seguro. Y para conversar sobre este interesante tema nos acompaña hoy día el doctor Carlos Rivera. Él es jefe de la unidad de urgencia de la clínica. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola, Catalina. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias para este nuevo año con nueva energía. De todas maneras, muchas gracias también por acompañarnos en este capítulo. Doctor, ¿por qué tenemos que tener cuidados especiales en verano? Bueno, lamentablemente el verano es sinónimo de mucha actividad y obviamente es un periodo en que uno recupera un poco la energía para prepararse para el año que se inicia, pero esto significa que la gente sale a lugares lejos de los centros donde habitualmente se desenvuelve, por lo tanto desconoce algunas cosas que pueden ocurrir ahí, no tiene acceso siempre a los lugares de atención médica habitual, no lleva su fármaco, es decir, hay una serie de situaciones que implican, por ejemplo, incluso desplazamientos, largas distancias, viaje en avión o viaje en bus, en fin, entonces son situaciones que normalmente a uno lo ponen en una situación de riesgo diferente. Por lo tanto, el periodo de verano es, si bien es cierto, un periodo muy interesante, pero también muy peligroso. Perfecto, vamos a ir conversando entonces sobre eso. La pregunta es ahora, doctor, por ejemplo, en las piscinas, ¿qué cuidados debiésemos tener? Bueno, el uso de piscinas, y cuando hablamos de piscina en realidad deberíamos referirnos no solamente a piscinas, sino que cursos de agua, lago, incluso hasta las piscinas inflables que de repente uno puede colocar en la casa. Claro. Son siempre peligrosas, especialmente cuando se trata de niños menores. Un niño entre 1 y 4 años, la causa principal de muerte entre 1 y 4 años es la asfixia por inmersión. Y es la tercera causa de muerte prevenible en todas las edades. Y hay que tener súper alta precaución en esto. Las piscinas son un riesgo, incluso las piscinas de plástico, sobre todo que las piscinas de plástico, las piscinas de goma, son puestas en cualquier lugar del jardín y basta 1 minuto de pérdida de supervisión para que un niño se pueda ahogar en ella. No importa la profundidad que tenga una piscina, un niño se puede ahogar. De modo que la supervisión, yo diría que es la principal precaución, y a las personas que nos están siguiendo, hoy día esa es la principal recomendación. Nunca dejar a un niño solo sin supervisión de un adulto responsable, nunca. Eso significa que incluso darse vuelta 2 minutos en el celular puede ser un momento suficiente para que el niño se ahogue. Ir a abrir la puerta, ir a buscar algo a la cocina. Ese minuto que quedó sin supervisión, el niño se puede ahogar. Claro. Y lo otro, que las piscinas también son peligrosas porque la gente no toma las precauciones adecuadas para aislarla o protegerla. Y eso también es algo que tenemos que trabajar. Claro, y también, doctor, mucha gente cree que por poner una reja va a estar 100% protegido, pero eso no necesariamente es así, ¿o no? Claro, primero la reja tiene que tener algunas condiciones básicas de seguridad. Primero tiene que tener 1,20 m o sobre 1 metro de altura. Segundo, tiene que tener una separación de los barrotes no mayor a 10 centímetros, de modo que no se quede ni la cabeza del niño ni el niño pueda burlar la reja. Claro. La reja no tiene que tener nada que permita al niño trepar. Acuérdense que los niños son particularmente exploradores. Un niño se define como un explorador, digamos. Y eso es re bueno porque es una forma de estimularlo, pero en este caso le puede jugar muy en contra. Entonces no hay que dejar sillas, sobre todo plásticas u objetos que puedan ser útiles para que el niño trepe, o la reja misma no tiene que tener barrotes transversales. Tiene que ser horizontales, de modo que el niño no pueda usarlo de escalera. Claro. Y otra cosa que también es muy útil es no dejar objetos en el interior de la piscina que puedan ser atractivos para el niño. O no permitir que el niño tire cosas adentro de la piscina, porque entonces las va a buscar. También tener precaución con las mascotas, que las mascotas a veces hacen hoyos debajo de la reja, y eso hace que también niños han incursionado por el hoyo que hizo la mascota. Preocuparse del estado de la reja y sobre todo de la puerta, que la reja puede ser estupenda y resulta que la puerta no tenemos una disciplina de dejarla bien cerrada o no tiene un sello que sea seguro, y el niño, como explorador que puede burlarlo y entra a la reja, o sea, a la piscina al interior, y se puede ahogar. Pero sobre todo también recordar que eso es para la piscina estándar, pero también está la piscina del vecino, la piscina del sector del camping donde fuimos, la piscina del hotel, la piscina del lugar donde estemos vacacionando, que también es un peligro. Entonces ahí de nuevo a las personas que nos están viendo, tengan mucha precaución. Es preferible ser obsesivo en este tema que tener que después lamentar no solamente la muerte de un niño, sino que también las secuelas que lo pueden acompañar toda su vida. Es decir, podemos arruinar no solamente unas vacaciones, sino que podemos arruinar la vida entera por 1 minuto de falta de supervisión o por falta de prevención.
y que no solamente es nuestra, sino que también para los niños del vecino, los niños del vecindario, los niños que vienen de visita a la casa, en fin. Claro, doctor, muy interesante. Y bueno, hemos hablado de piscinas, pero también hay flotadores que sean como especiales para los niños, lo mismo de una alita a otro tipo de flotador. Bueno, en general las alitas no se recomiendan, las alitas dan una falsa sensación de seguridad y hacen a veces que el niño puede ahogarse solamente por eso. Los flotadores redondos tampoco se recomiendan, sobre todo porque el niño puede darse vuelta y no poder salir, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo esos flotadores que son muy inestables hoy día. De modo que lo mejor es un chaleco apropiado para la edad y bien sujeto. Eso significa que incluso tenga la sujeción abajo, porque si no el chaleco sube y el niño también se puede ahogar. De modo que un chaleco adecuado, un chaleco salvavidas, es una buena prevención. Y sobre todo tener la precaución también de que la gente cree que porque el niño sabe nadar, evita el riesgo de ahogarse. Y eso lamentablemente no es cierto. Que un niño sepa nadar o que un adulto sepa nadar no significa que no se pueda ahogar. Claro. Basta que caiga mal a la piscina o caiga mal al curso de agua, que inconsciente se puede ahogar igual. Y sobre todo cuando hay cursos de agua peligrosas, corrientes, en fin, los ríos, por ejemplo. Entonces, cuando uno sale a hacer deportes acuáticos, tiene que llevar un salvavidas. Si sale en un bote de goma, no importa el curso de agua que sea, lleve un salvavidas, porque basta que el cabro caiga al agua, quede inconsciente y simplemente se ahogue, o simplemente trata de zafarse en ese minuto del lugar y resulta que se cansa y se ahoga. Y cuando uno lleva más niños todavía que la capacidad de un bote, se puede perfectamente dar vuelta, así que hay que tener mucha precaución. Sí, de todas maneras, doctor. Y con respecto a los principales errores que cometemos en las piscinas, ¿cuáles son esos? Bueno, los principales errores de las piscinas son, primero, superficies no antideslizantes en el borde de la piscina, entonces, o que corra la gente alrededor de la piscina, piscinas que no están debidamente señalizadas, las zonas profundas o las zonas no profundas, o que estén parcialmente llenas, por lo tanto la persona se tira a un piquero o se tira al agua y cae mal, y eso significa el riesgo de lesiones de la médula espinal. Nosotros lamentablemente todos los años recibimos 1 o 2 pacientes que tienen lesiones de columna, que a veces tienen lesiones medulares, y la columna, acuérdense que protege, pero no es suficiente a veces, y movimientos de flexo-extensión muy bruscos o incluso fracturas pueden lesionar la médula, y eso significa paraplegia o tetraplegia de por vida, de modo que hay que tener mucha precaución. Yo le diría que son los más típicos, y lo otro es tener mucho objeto atractivo en el interior de la piscina, o tener una política de desorden dentro de la piscina. Todas esas piscinas muy grandes, sin supervisión adecuada o con mucho desorden, la piscina es para pasarlo bien, pero hay que tener mucha precaución sobre que no se transforme en un desorden. Y lo otro es que la gente no entre a los cursos de agua en general, no solamente a la piscina, bajo efectos del alcohol, bajo efectos de droga o sin la debida supervisión. Claro. Doctor, y me imagino que también es importante no tener artículos que sean muy livianos, porque me imagino que si uno tiene una silla de plástico, perfectamente un niño puede tomarlo, ¿cierto? Y lo puede arrastrar fácilmente, y eso podría permitir que se pase. O sea, claro, como decíamos antes, todas las cosas que permiten que el niño trepe la reja prácticamente dejan fuera de la posibilidad de protegernos una reja de piscina. Por lo tanto, cerca de la piscina no puede haber ningún objeto en el jardín que permita que un niño trepe la reja. Entonces, si vamos a comprar una silla, bueno, tal vez hay que poner una silla de fierro, o simplemente no tener sillas plásticas, o no perder, pero sobre todo no perder la supervisión. De todas formas. Es decir, acuérdense que los niños son muy peligrosos. O sea, un niño, uno está feliz como papá y todo, pero obliga a tener una supervisión directa de un adulto responsable permanente. O sea, son 5 minutos y el niño termina en el agua flotando o ahogándose. Claro. Doctor, ¿y en la playa, en el mar, hay que tener algunos cuidados también que sean distintos? Bueno, sobre todo primero seguir las instrucciones de la autoridad marítima. Es decir, nosotros sabemos que hoy día las playas en Chile, la mayoría no son playas aptas para el baño. Los cursos de agua muchas veces tienen fuertes corrientes o tienen fondos fangosos o con mucha rama o mucha cosa que pueda ser peligrosa. Por lo tanto, hay que seguir las instrucciones. Eso significa seguir instrucciones mínimas. Es decir, si hay una bandera roja, no bañarse en esa zona. Otra de las peligros es hacer la playita, típico que todos jugamos en eso y que uno lo revolcaba a la ola. Bueno, en ese revolcar la ola la persona puede terminar con una lesión de columna. Entonces también tener mucha precaución de cómo uno juega o cómo uno se enfrenta al mar. En el mar uno tiene que tener mucha precaución. El mar
Nos da una fuente de trabajo, nos da alimentación, estamos todos felices, tenemos una gran costa, somos orgullosos de eso, pero tenemos que ser muy, muy responsables. El mar además cambia las condiciones en pocos minutos, es decir, uno sale, de repente empieza a nadar y no se da cuenta y se aleja demasiado de la orilla y simplemente se agota y se muere, o hay una corriente que le impide o una resaca, o cambia las condiciones climáticas en pocos minutos y eso significa mucho riesgo. Y también los roqueríos. También la gente se olvida de eso, hay muchos turistas irresponsables o muchos jóvenes que se suben arriba de la roca, a veces hasta los papás arriba de la roca y con todos los niños, y de repente uno se resbala y se cae y termina lesionado. Es verdad, doctor. Y usted como jefe de urgencia, ¿cuál considera que es la importancia de saber también sobre la reanimación cardiopulmonar? Bueno, si la prevención falla, y fallan todas las medidas de prevención y ocurre un lamentable hecho como lo que sería una asfixia por inmersión o una lesión en una playa, en una piscina, en un curso de agua, bueno, obviamente la primera respuesta es la más importante, porque todo lo que viene después es posible solo si el paciente sobrevive o se limitan las secuelas. Entonces, uno puede decirle a todas las personas primero, vea algún video por lo menos de resucitación cardiopulmonar solamente con las manos, eso es lo primero. Es decir, comprima fuerte, comprima rápido, en el centro del pecho, a una velocidad más o menos de la canción esta Staying Alive, para los que son de mi época probablemente la deben de conocer, pero es muy importante tener esa precaución, es decir, iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar pueden salvar una vida y sobre todo pedir ayuda. Avisar a un servicio de urgencia, llevar los números del servicio de urgencia. Realmente uno está lejos del lugar donde vive y dice, bueno, ¿a qué número llamo? Claro. Recordar el número de emergencia, saber dónde quedan los servicios de urgencia, pero sobre todo saber maniobras de primeros auxilios. Eso yo le diría que es fundamental. Sí, de todas maneras. No remover la ropa mojada, por ejemplo. Esa Cata es una de las precauciones porque el frío nos protege de alguna manera un poco el cerebro, de modo que no hay que calentar al paciente ni abrigarlo. No remover la ropa mojada, no tratar de sacarle el agua de los pulmones porque es un mito, es decir, el reflejo del mamífero impide que uno trague agua cuando cae al agua, lo habitual es que no trague agua y todo el agua que traga se va al abdomen, al estómago, de modo que si yo trato de sacarla, lo único que logro es que la persona vomita, aspira y eso produce una neumonía por aspiración y puede incluso inundar la vía aérea y puede morir por eso. Es decir, eso de las películas típico de que la persona va, sale, bota un poco de agua y eso soluciona, eso está bien como para una teleserie, pero no en la vida real. Claro. En la vida real uno no se muere generalmente por sumersión, es decir, por la aspiración, la llegada de agua al pulmón, sino que se muere por asfixia por inmersión, es decir, es asfixia, la falta de aire, porque se cerró la glotis y eso significa que no se fue el agua al pulmón o mínima cantidad de agua en el pulmón. De modo que reanimar, no tratar de sacar el agua, no remover la ropa, pueden ser maniobras interesante. Muy interesante también las recomendaciones, doctor. Y ahora hablemos también de los viajes en auto. ¿Qué cuidados hay que tener, doctor? Bueno, ahí la principal es, primero, estivar bien el auto, revisar bien el auto, es decir, las condiciones mecánicas del auto son muy importantes. No tratar de burlar la revisión técnica, es decir, uno está feliz, pasó la revisión técnica. No, la verdad es que la revisión técnica es una muy buena instancia para revisar el auto y que estén los frenos bien, los neumáticos en buena calidad, que la gente que maneje esté con el adecuado descanso, que no haya consumo de alcohol, que haya dormido bien el día anterior, que se vaya turnando con algunas pausas saludables entre medio de la ruta, lo mismo que hacen los conductores o deberían hacer los conductores de buses y camiones, y sobre todo el transporte público. Y lo otro es dentro del vehículo también tener ciertas normas básicas de convivencia, es decir, primero no hay que llevar la música a todo chancho, hay que tratar de que los niños no lleven cosas que se puedan enterrar en caso de que frenemos bruscamente, por ejemplo, típico de pasarle lápiz, el niño frena y se enterra el lápiz. Que no hayan objetos que estén bien estivada la carga dentro del vehículo, no solamente afuera, que puede hacer que pierda sustentación el vehículo. Uno de repente ve estos autos que llevan una parrilla y que uno no sabe cuál es el auto y cuál es la parrilla, así lleno arriba. Claro, parece simpático, pero de repente también eso puede significar una pérdida de estabilidad. Y dentro también que no lleven todas las cosas sueltas, entonces poner una lona, poner un pulpo, puede evitar que en caso de un choque o un accidente salgan estos objetos y golpeen a la gente en el interior. El otro es el auto no se debe mover si un niño deja de tener el cinturón de seguridad o la mesa o la silla de niño adecuada. Es decir, un niño que se saca el cinturón, el auto que tiene que detener, esperar que el niño resuelva su problema y volver a andar, pero no debería andar ni un minuto sin las personas al interior con cinturón de seguridad. Sí, de todas maneras es demasiado importante eso. Doctor, y con respecto al botiquín, también me imagino que es importante, ¿cierto? Sí, o sea, uno puede llevar un botiquín, lo que sí hay que tener cuidado con la automedicación. Nosotros siempre somos súper cuidadosos. Ustedes pueden revisar la página web de la clínica y sale ahí un botiquín de las cosas que uno puede llevar. Básicamente son
elementos para limpiar una herida, para cubrir una herida, elementos como para fármacos de uso muy común y de primera línea, como para manejar un cuadro, por ejemplo, de fiebre, que puede ser paracetamol, que son fármacos que en general tienen bajo riesgo. Pero llevar antibióticos y esas cosas no es recomendable. Y sobre todo tener mucha precaución también en no extralimitarse lo que uno está indicando. Es decir, uno no es doctor, a menos que sea doctor, pero uno no es doctor cuando va de viaje, entonces hay que tener cuidado de repente que puede ser el inicio de una enfermedad y uno ocultarla dándole un remedio más allá de lo necesario. Entonces, llevar paracetamol, llevar algún antiinflamatorio de uso habitual, no abusar de la dosis. Y llevar elementos para una curación parece razonable, llevar sales hidratantes, por ejemplo, o alguna bebida de estas más energética que puede ayudar, para no decir ningún nombre comercial, puede ayudar para una diarrea típica del viajero o estas diarreas cuando cambiamos de lugar, pero básicamente eso. Perfecto, doctor. Y ahora vamos a conversar un poco sobre las infecciones o patologías que también se desarrollan durante el verano, y una de esas es el virus Anta, ¿cierto? Bueno, lamentablemente Chile tiene una endemia que sabemos nosotros que existe, este virus que lamentablemente ha causado varias muertes, que algunas de ellas pudieron ser prevenibles. Las precauciones universales que uno tiene para el virus Anta, primero virus Anta y en general en las regiones más bien montañosas o en el centro del país, sobre todo en regiones donde haya acumulación de mucha maleza. El ratón de cola larga vive en esos lugares. Normalmente no está cerca de las poblaciones, pero se acerca a ellas cuando dejamos nosotros, por ejemplo, comida o restos de desechos. Entonces ahí viene la primera precaución: no deje restos de comida, sobre todo a la gente que acampa, use adecuadamente los elementos de precaución para los tachos de basura bien sellados, las bolsas bien cerradas, eliminar la basura frecuentemente. El otro es que cuando se llega a algún lugar, siempre tener la precaución de limpiar, ventilar primero, y limpiar o jalar las superficies con algo, con cloro, que eso debería ser suficiente para poder inactivar el virus. Es muy importante limpiar la superficie y tratar de no llegar y barrer, porque cuando uno llega y barre y no ha primero limpiado la superficie, eso levanta polvo y lo podemos aspirar y eso contaminarnos. Esa es la forma en que nos contaminamos. La orina del ratón de cola larga tiene el virus, orina en algún lugar y eso hace que nosotros podamos aspirar este virus, que este virus hoy día puede producir un síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que es muy, muy peligroso. Nosotros hemos recibido aquí en la clínica pacientes con síndrome cardiopulmonar y son cuadros gravísimos que terminan con asistencia ventilatoria, en fin, y pueden requerir ECMO y otros sistemas que son altamente complejos y algunos de esos pacientes no lo logran. Claro. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de este contagio? Bueno, lamentablemente los síntomas son bien inespecíficos, entonces parte en general como un cuadro que parece respiratorio, un cuadro viral, mialgia, o sea, dolores musculares, un poco de fiebre, calofrío, un poco de diarrea, a veces dolor abdominal, pero son síntomas que uno puede tener perfectamente. Entonces, claro, el antecedente de riesgo de haber estado en una zona endémica de Anta, haber ido a un camping, haber subido a la montaña, haber estado en una casa que estuvo relativamente abandonada o en algún lugar abandonado, eso nos puede hacer sospechar virus Anta y sobre todo la aparición de fiebre, compromiso. Ahora, el compromiso pulmonar es tardío, pero cuando ya parte la persona con disnea o dificultad ventilatoria asociado a estos síntomas gastrointestinales y acude a un servicio de urgencia, nosotros en el servicio de urgencia podemos hacer algunos exámenes que son indicadores o sugerentes de generalmente la presencia de alguna alteración en las plaquetas, alguna alteración en la radiografía de tórax, que generalmente un poco tardía, pero que nos puede orientar pequeños hallazgos. Hacer un ecocardiograma, en fin, pero hoy día existe también la posibilidad de hacer determinaciones específicas para virus Anta y si nosotros lo sospechamos, esto pasa a ser una emergencia y el paciente tiene que ser derivado a un centro donde tenga la posibilidad de conectarse a ECMO, que por ejemplo algo que tenemos nosotros aquí incorporado y que eso significa reemplazar en el fondo el pulmón del paciente por un pulmón artificial si es que lo necesita. Claro, eso se puede agravar bastante. O sea, se puede agravar y producir la muerte si uno no actúa rápidamente. El virus Anta, hay que acordarse además, Catalina, que se puede demorar varios días, es decir, uno tuvo la exposición al riesgo, volvió la persona de este lugar y resulta que a los 21, 20, 30 días hace la enfermedad. Normalmente ocurre más o menos entre las 2 semanas y 3 semanas, pero pueden pasar varios días. Entonces,
En ese periodo ya hasta se olvidó de que estuvo de vacaciones Claro. y volvió a trabajar y parte con esto. Entonces es una patología que normalmente nosotros vemos al final del verano o en los primeros meses del verano, pero ya al final de las vacaciones, es decir, cuando la persona viene de vuelta. Doctor, ¿y esto le puede ocurrir a una persona, a un niño, a un adulto? Puede afectar un a adulto todas mayor? las edades, la verdad que no es restringido a niños o adultos. En general, por la forma que se presenta, es más frecuente en gente joven que suele ir más de campamento, camping. Sobre todo ocurre en camping cuando vamos a cabañas o lugares que no han sido habitados por mucho tiempo. Claro. Perfecto, doctor. Ahora nos despedimos de este tema. Grace nos pregunta, ¿qué hacer ante un ataque cerebrovascular o un infarto del corazón? ¿Qué es lo que se debe hacer como primera medida de emergencia? Bueno, aquí Urgencia. las dos patologías que menciona Grace son patologías tiempo dependientes. Entonces, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, uno lo que debería pensar es que cualquier cosa que a una persona, generalmente ocurre en adultos, pero podría ocurrir a todas las edades, pero en general en adultos, sobre todo en personas de más riesgo, pero puede, le insisto, ocurrir a cualquier edad. Si una persona tiene dificultad para hablar bruscamente, es decir, en forma súbita y no explicada, no es capaz de articular palabras o dice palabras sin sentido, trata de decir algo y le sale otra cosa. Claro. Que eso es lo que se llama disfasia o disartria, es decir, dificultad o palabras inadecuadas. Si es que tiene dificultad o pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad, si la cara se desvía hacia un lado, si no puede abrir los ojos o tiene visión doble, cualquier cosa que sea o pérdida de conciencia brusca, uno debería pensar de que está sufriendo un accidente cerebrovascular y llevar de inmediato a un servicio de urgencia. Como estas cosas son tiempo dependientes, uno si entra en un periodo de ventana, tenemos la posibilidad nosotros de identificar primero si el accidente cerebrovascular es embólico, traumático, o sea, perdón, isquémico, es decir, por falta de irrigación a un sector del cerebro, que eso significa falta de oxígeno a ese sector del cerebro, o si es hemorrágico. Si es hemorrágico, el pronóstico es un poquito peor y el tratamiento es bastante diferente. Pero si es isquémico, sobre todo, nosotros podemos hacer o terapia trombolítica, de aplicar un remedio que prácticamente, si es que tiene algunos puntajes y permite hacer esa trombolisis, el paciente puede quedar sin ninguna secuela. O hacer algún procedimiento endovascular que también puede limitar la secuela. De modo que un accidente cerebrovascular es tiempo dependiente. Y un infarto o un miocárdico, que es la segunda pregunta que nos pregunta Grace, ya es un poco distinto. Ahí es un cuadro de dolor al pecho normalmente, que puede a veces incluso tirarnos un poco por el desvío, como dicen, que es cuando empieza con un dolor epigástrico, pero en general es un dolor al pecho como una plancha, es un dolor muy, muy intenso. Es bien frecuente que ocurra cuando despertamos, o después de una actividad intensa de ejercicio o en alguna situación de más complejidad, como puede ser, por ejemplo, de repente subir un cerro o estar en alguna actividad bajo efectos de mucho sol, mucha deshidratación. Bueno, viene este dolor intenso que puede irradiarse o no al brazo izquierdo, puede irradiarse en la mandíbula y de nuevo, ahí dar una aspirina precozmente, si el paciente no está tomando aspirina, dar una aspirina nos puede ayudar y llevar a un servicio de urgencia lo antes posible. Ahí el tiempo es cerebro y el tiempo es músculo cardíaco. Esas son como las dos frases que uno debe recordar. Es tiempo dependiente y uno debe ir a un servicio de urgencia lo antes posible. De todas maneras, doctor. Bueno, y ahora vamos a hablar también de araña de rincón, que, volviendo al tema del verano, es muy recurrente también la picadura de la araña, ¿cierto? O sea, lamentablemente la araña del rincón se ubica en todas partes en Chile, de Arica a Punta Arenas, pero en general se concentra más bien en las regiones del centro y sur del país, hasta más o menos la 10ª región. La araña de los rincones en general es bastante poco agresiva, pero cuando alguien invade su territorio, pica. Y cuando pica, produce generalmente una sensación de dolor intenso en la zona picada. Menos del 30% de las veces nosotros nos damos cuenta del tipo de araña que era, la podemos capturar o la podemos fotografiar. Y como el 50% de las veces nosotros podemos saber que nos pica una araña, sino lo que vemos es una zona que es muy dolorosa, generalmente en la extremidad, en el cuello o en la cara, generalmente en las extremidades que están más expuestas. Claro. Esto ocurre, por ejemplo, cuando uno saca la ropa del closet o cuando en la mañana despierta y la cama estaba pegada a la pared, que son de las medidas de precaución, separar la cama de las paredes, limpiar cada cierto tiempo, sacudir la ropa antes de ponernos, tanto incluso a veces hasta los zapatos, por ejemplo, han quedado abandonados en el closet. Y en esos casos esa lesión en la piel nos debe llamar la atención, y si es que aparece una placa así media como una diana, como de más de un color, o una zona de vasoconstricción intensa, así que llega poca sangre, y otra zona más dolorosa, y después se pone una placa libedoide, media morada,
y después negra. Y eso nos debe hacer sospechar que es la araña de los rincones y consultar un servicio de urgencia. Y nosotros podemos, en los servicios de urgencia, distinguir entre una reacción solamente cutánea, que es lo que se llama el oxocelismo cutáneo, de la reacción visceral, que es la que realmente a veces puede producir la muerte. El oxocelismo cutáneo en general lo podemos manejar, incluso en los casos más complicados son todos manejables, pero el oxocelismo visceral puede producir la muerte. Entonces ahí es muy importante acudir a un servicio de urgencia. De todas maneras, doctor, ¿y cómo puedo diferenciar que se trata de una araña, de una picadura de araña rincón? Mira, no es tan fácil, a veces solamente el antecedente anamnéstico de la persona identifica la araña del rincón tiene ciertas características especiales, lo pueden buscar en internet, sale la foto, es bueno tener esa foto y por último si nos sacan una foto de la araña o nos traen la araña con un algodón, con un poco de agua tapado, bien cerrado el frasco, lo traen a un servicio de urgencia, eso nos permite distinguir la araña de los rincones de una araña común y silvestre. En Chile hay muchísimas arañas que no son de riesgo, la mayoría de las arañas produce cierta reacción, pero aquí estamos hablando de una reacción que es mucho más intensa y mucho más peligrosa. Por lo tanto, independiente del resto de la araña, esta y la Laterodectus mactans, que es la araña del trigo, son las arañas que realmente son las más peligrosas en Chile y que pueden ser mortales. Entonces, es la sospecha, la presencia de la araña o la aparición de esta placa livedoide media morada o la zona ennegrecida o mucho dolor en la zona. Y por último, si tenemos la duda, es preferible consultar de más que... Sí, de todas maneras, doctor. ¿Y con respecto a los tratamientos de la picadura? Hielo local, ¿ya? Eso es para todo, para toda cosa que lo pique, digamos, el hielo local ayuda. Así que yo le diría que la primera y la más fácil de las medidas que uno puede hacer, a veces eso determina el pronóstico. Poner hielo local significa neutralizar de alguna manera el veneno y hace que la persona tenga un mejor pronóstico. Claro. Neutralizar el veneno es lo mismo que hacemos nosotros también en el hospital. Y después de eso acudir a un servicio de urgencia. Esa es la principal precaución. Perfecto, doctor. ¿Y la picadura de abeja también es algo común? O sea, la picadura de abeja es común, sobre todo en los periodos de verano, cuando uno está comiendo al aire libre, en fin. Ahí de la picadura de abeja en realidad la más importante son las reacciones alérgicas que producen la picadura de abeja, que no le ocurren a todas las personas, pero a la persona que es alérgica tiene que tener una precaución adicional y si es necesario, incluso ya ha tenido episodios graves de alergia. Me refiero a lo que se llama edema ingioneurótico, traducido al español, digamos, esto es como cuando la persona ya no puede casi ventilar, que se ahoga, se pone, se hincha, en fin, se acumula edema de la vía aérea, que son cuadros realmente graves y que ha estado hospitalizado por eso, eso lo se llama un choque anafiláctico. Si una persona ha hecho ese cuadro antes, debería ahora andar con un autoinyector por lo menos. Un autoinyector es una adrenalina, un autoinyector es que se colocan los mismos pacientes o un tercero que lo pueda asistir. Si no lo hace, puede morir. Entonces ahí es muy importante de nuevo la prevención. Y si uno no ha sido alérgico antes, bueno, el hielo puede ayudar en la zona y si está viendo que la persona está haciendo alguna reacción alérgica, llevarla lo antes posible a un servicio de urgencia. Cualquier antihistamínico de uso común puede servir mientras tanto, pero en general va a necesitar llegar a un servicio de urgencia. Perfecto, doctor. Y para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que le hiciera un llamado a quienes nos están viendo sobre la importancia del cuidado en estas fechas. Bueno, aquí el mensaje para todos los que nos están viendo es básicamente para tener un buen verano y pasarlo bien, la prevención lo es todo. Es decir, tener una actitud preventiva en todo, pensar de que todas las cosas pueden resultar mal, al final hacen que las cosas resulten bien, porque uno tiene una actitud preventiva. Entonces, preparar el auto, preparar a los niños, ir adecuadamente vestido, no alcanzamos a hablar, pero hay que acordarse de la quemadura en el verano, también preocuparse de eso, un buen bloqueador solar, no exponer a niños muy pequeños al sol, los niños muy pequeños no deben exponerse al sol. Y llevar un pequeño botiquín nos puede ayudar, pero sobre todo llevar una actitud permanente de cuidado y protección, y así realmente vamos a disfrutar el verano. Perfecto, doctor, muchas gracias por esta conversación. Y también les damos las gracias a todos los que nos vieron y también nos mandaron preguntas. Siempre lo pueden seguir haciendo, vamos a estar atentos a eso, así que pueden escribirnos y vamos a contestar sus dudas. Les deseamos a todos también un excelente año, que sea muy bueno este inicio de este año 2020 y los dejamos invitados como siempre a un nuevo capítulo de Facebook Live la semana que viene. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Chao, chao.